De terrorismos a terrorismos. 25. El infierno nuclear. Complots, praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 03. La conspiración conspicua. El imperio versus Salvador Allende y el gobierno de unidad popular. Parte 10. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Así es que la versión presentada por Luis Vega se basa en el testimonio del propio doctor Gijón, en tiempos en que eran compañeros de infortunio, al estar siendo torturados en la isla Dawson. No podía haber sido más sincero. Fue enviado a tal sitio para ablandarlo, por supuesto. Una vez liberado, y hasta la fecha, sigue sosteniendo la versión oficial, y es evidente que lo hace bajo presión. Uno más a la cuenta. Es tiempo que el conocimiento de la secuela de asesinatos perpetuada durante la dictadura pinochetista aún no se cierra. Más de 5.000 muertos y o desaparecidos oficialmente registrados. El dominio totalitario, ejercido por la dictadura, crea un manto oscuro que impide el cabal recuento del osario, de los fenecidos a consecuencia directa o indirecta de la brutal represión ejercida durante todo el gorilato. En realidad, más de 19 años, puesto que hay que añadir a las personas sacrificadas antes de que la Junta Militar asumiera el poder, así como los incómodos que aún con posterioridad al gobierno de facto, ejercido por Pinochet, fueron ejecutados para que no quedase testimonio vivo alguno. Muchos casos de victimados nunca han de salir a la luz. Esto resulta plausible ahora que en 2011, a los ya cerca de 40 años del putsch, se afirma que el más afamado de los chilenos de aquel entonces, el poeta Pablo Neruda, un literato que enalteció al premio Nobel, fue una víctima más en el genocidio perpetrado por la Junta Militar. En su caso, un asesinato realizado de forma encubierta, a tal grado que es hasta nuestros días que se revela. Así lo comunica el que fuera su chofer y secretario en aquellos tristes días, Manuel Araya Osorio. Neruda fue asesinado el 25 de septiembre, 12 días después del golpe, en la Clínica Santa María, ubicada en Santiago. Desde el día 13, Neruda había estado confinado en la Isla Negra como en una prisión, hostigado junto con su esposa y el señor Araya. Incluso la casa fue allanada y cateada. El 17 de septiembre se contactan con el embajador de México, Gonzalo Martínez Corbalá, quien les asegura que su gobierno les concede el asilo. El problema fue que lo enviaron a la clínica en Santiago en espera del arribo de un avión enviado ex profeso por el presidente Luis Echeverría para rescatar chilenos. Así que en el sanatorio están a la espera de que el avión se disponga a partir. La Junta Militar había autorizado la extradición de Neruda y de su esposa. El poeta se encontraba en buenas condiciones y su ánimo se ve levantado al saber que podía viajar a México, país en el que estaba dispuesto a interceder ante el mundo por el retorno de la democracia a Chile, según lo cuenta el propio Araya. En la clínica fue visitado por el embajador Martínez Corbalá, así como por los embajadores de Francia y de Suecia. Todos constatan que el poeta se encuentra en buenas condiciones. De manera un tanto inocente, los dos seres cercanos a Neruda parten a la Isla Negra para recoger sus memorias inconclusas y demás objetos de valor que pudiesen trasladar, quedando su hermana Laurita al cuidado. Hasta ese momento, al paciente Neruda se le mantenía medicado solo con pastillas, nada de inyecciones. Por la tarde, Neruda se comunica con Matilde y Araya, apremiéndolos a regresar. Vénganse rápido, porque estando durmiendo entró un doctor y me colocó una inyección. Cuando llegamos a la clínica, Neruda estaba muy afiebrado y rojizo. Dijo que lo habían pinchado en la guata, estómago, y que ignoraba lo que le habían inyectado. Entonces le vemos la guata y tenía un manchón rojo. Así lo testimonia Araya a proceso. Al poco, Araya es enviado a comprar cierto medicamento a pedido de un médico. En el camino es asaltado, golpeado y le disparan un balazo en una pierna. Termina en el Estadio Nacional, en donde es torturado. No volverá a ver a Neruda, pues el poeta muere a las 22 horas en la habitación número 406 de la clínica. Para Araya no existe duda. La orden de asesinarlo debió de venir del dictador. Larga garra de hierro que alcanzó a cientos y a miles. Colofón.
La vía pacífica por los caminos de la democracia formal representativa parlamentaria y con 3 poderes compartimentados al socialismo cuenta con ingentes obstáculos. La lección es clara: sin cuerpos militares y policíacos populares, sin educar a las clases desfavorecidas en la organización armada para defensa de sus conquistas, o más aún, para conquistar el dominio del Estado, antes y después, en cualquier caso se requiere de la Fuerza Armada Popular. No era fácil para Salvador Allende y su gobierno de unidad popular militarizar al pueblo. La vía pacífica por ellos elegida desde los años 50 los condujo al triunfo en las urnas, pero como era de esperarse, la reacción imperial y oligarca sería criminal. Acertando también en este otro punto el Che Guevara, cuando consideró que en América Latina era indispensable la organización militar popular, incluso en el caso de que una agrupación política de izquierda llegase a gobernar el Estado, de por sí estructuralmente burgués. Realizando la captura formal de la superestructura burguesa del poder, el tránsito hacia el socialismo deberá hacerse en medio de una lucha violentísima contra todos los que traten, de una manera u otra, de liquidar su avance hacia las nuevas estructuras sociales. El escenario criminal con el que fue finiquitado el intento de unidad popular, sacrificando la vida de su adalid, le da la razón al Che. El doctor, hombre de palabra y de razón, así como de programa político, terminó sitiado en el Palacio de Gobierno, con un fusil en las manos para defender su integridad física ante el ataque de aviones y tanques, aislado porque los contingentes de trabajadores que lo apoyaban y que 7 días antes se habían manifestado en una cifra de 800,000 en la plaza pública, allí mismo, enfrente del propio edificio en donde sería acribillado, no estando preparados ni contando con armas, resultaron ellos mismos presa fácil e incapacitados para defender a su gobierno ante el previsto ataque inmisericordia de las milicias reaccionarias. El dominio imperial favorece las formas políticas para gobiernos de centro-derecha. En ese espectro de banda encuentran su cabal funcionamiento, siendo gobiernos al servicio del sistema capitalista. Cualquier gobierno que intente realizar políticas que osen atentar en contra del establishment capitalista encontrarán en las estructuras e instituciones burguesas firmemente establecidas, operando por la reproducción del status quo, un orden ingente difícilmente superable. Si no se destruyen tales estructuras institucionales capitalistas vigentes en muy diversas dimensiones de lo social, suprimir o transformar las instituciones burguesas pasa a ser un formidable reto. Máxime, el apoyo que otorga el imperio a sus aliados naturales, la burguesía pitiyanqui, la auténtica alianza pudiente en Iberoamérica neocolonizada. Y consta que el gobierno de unidad popular intentó transformar al ejército chileno integrándolo a la lucha nacionalista, poniéndolo al servicio de las causas populares, cuando que ya estaba profundamente corrompido por la intromisión imperialista, mentalizados dentro de la enajenante doctrina de seguridad nacional imperial. Cuán efectivo es el adoctrinamiento efectuado en militares, sujetos configurados para la obediencia de sus amos, máxime si ésta se efectúa de manera holista y contando con la capacidad imperial de un status quo tan bien estructurado como es el sistema capitalista. El lema del escudo nacional chileno dice: por la razón o por la fuerza. Allende, con la unidad popular, intentó la emancipación siguiendo postulados racionales, propios de la auténtica política, mas no tuvo la fuerza para sustentarlos. La fuerza quedó para los gorilas, y ningún orden civil puede resistir asediado por la fuerza de las armas y las maquinaciones. La coartada perfecta que fue tendida cual trampa por la fuerza de intervención imperialista se revela en un cartel que colocan los esbirros en las calles de Valparaíso antes del golpe traidor. Chileno, medita, extremismo es igual a asaltos, terrorismo, asesinatos, engaño, destrucción, antipatriotismo. Fuerzas Armadas es igual a orden, soberanía, respeto, progreso, cultura, patria. Chileno, la madre es sagrada, la patria es sagrada. Ambas están en grave peligro. Ahora mismo el terrorismo no respeta ni siquiera a las mujeres. La mejor garantía de Chile son sus Fuerzas Armadas. Te pondrán a cubierto de los cobardes atentados de que eres víctima por agitadores profesionales. Y ese era el caso. El ciudadano común podía ser víctima de atentados perpetrados por agitadores profesionales, pero de la CIA o de la DIA, tales como los de Patria y Libertad. Tal es lo que podría añadir, diciendo las cosas como eran, y no como lo hacían parecer las fuerzas tenebrosas de la derecha, imperiales y chilenas. Habría que saber en este caso, como en tantos otros, las acciones terroristas eran realizadas
por las propias fuerzas clandestinas de los complotistas, justificando la intervención del terror mayor, que no es otro sino el propio ejército protector. Habiendo los complotistas tejido una intrincada tenebra plena de estratagemas, por medio de las cuales engañaban y presionaban al pueblo y a los cuadros militares fieles al gobierno, atentados perpetrados en contra de altos mandos del ejército, atribuidos falsamente a ultraizquierdistas, fueron quebrantando la lealtad de la jerarquía militar al gobierno constitucional. La insidia de la inteligencia imperialista se verifica propagando falsas versiones de supuestos acontecimientos calamitosos por venir, afectando la soberanía chilena. Resultó que de manera confidencial los servicios de inteligencia norteamericanos les confiaron a los militares chilenos información clasificada de ultra secreta, la que indicaba que contando con el apoyo de la Unión Soviética y de Israel, el ejército peruano se estaba preparando para invadir Chile y recuperar territorio perdido en la Guerra del Pacífico, de 1879 a 1884. La patria estaba en peligro, su integridad territorial amenazada. El enemigo interno son los comunistas. Ellos pactarán con los invasores, pues ambos son prosoviéticos. El gobierno de Allende concederá lo que pidan. Chile, sin el apoyo de los Estados Unidos, se verá acosado, puesto que también Argentina y Bolivia le reclamarán territorios. Reverenda mentira que no pasaba de ser un disparate, pero que presentada de manera adecuada a los sujetos pertinentes, resultaba convincente. La gran mentira, el gran engaño suele funcionar, porque aunado a esa desinformación se van produciendo atentados con bombas y presiones directas o indirectas en contra del alto mando militar. El peligro es real, pero proviene de quienes tienden el engaño, siendo el caso de que la administración de Allende no podía contener tal maquinación. Chile estaba invadido por cientos de agentes norteamericanos que manipulaban a miles de chilenos reaccionarios. Patria y Libertad, desde las sombras, cometía actos de terror imputados a los comunistas. Perfidia perfecta. Los oficiales de la inteligencia imperialista norteamericana suelen ser maestros en el arte del engaño político, y así encuentran la complicidad del resto del mundo. El mundo a favor del imperio. Fue notable como el viejo Mao, el que le dio la mano a Nixon en 1972, tuvo una actitud de traición a la causa pro liberación de los pueblos al aceptar la dictadura de Pinochet, pronunciándose en el sentido de que el régimen militar era un exponente de una posición propia, independiente y nacionalista, en desafío a las superpotencias, encaminando desde ese entonces el fin de su vida a la China comunista hacia la apertura al mundo al capitalismo, con lo que, al igual que Stalin, el gran líder revolucionario chino terminó por tener una actitud reaccionaria. Así pues, el golpe de Estado perpetrado en contra del gobierno de unidad popular y el consiguiente magnicidio de Salvador Allende pasan a ser un acto flagrante de intromisión imperialista por parte del establishment norteamericano, incidiendo en Iberoamérica, el complot más conspicuo por conocido, dadas ciertas circunstancias que favorecieron. Se iniciará una investigación en el propio Congreso de los Estados Unidos, conociéndose asimismo informes desclasificados de la CIA y numerosas indagaciones y testimonios concertados, los que no dejan lugar a dudas. El caso se refiere a un acto de intervención descarada penetrada por la nación que se dice detentadora y defensora de los derechos humanos, por antonomasia, por los próceres de la libertad, los defensores de la democracia, por los propagadores de la justicia por el mundo. El mundo al revés del espejo vuelto pantalla. Para adentro, la falsa versión es lo verdadero. Los agentes imperialistas nunca son responsables de acciones indecorosas. En una versión manida, propia de quienes viven bajo el hechizo hipnótico del destino manifiesto, patentando la doctrina Monroe. La auténtica realidad fuera de la pantalla queda falseada. La versión manida es una ficción elaborada en Washington, cual película filmada en Hollywood.